Buen día, somos el grupo 2 de mediciones eléctricas avanzadas. Hoy vamos a hacer dos resúmenes sobre dos papers alojados en la página del IEEE. Uno trata sobre los impactos del IEEE 1459 en la nueva toma de datos y una comparativa con los medidores antiguos. Y el otro trata de un compensador activo para un caso particular. El proyecto de impacto armónico HIP fue iniciado por BC, que es una empresa canadiense, para particularmente demostrar que la tecnología de medición actual puede implementar definiciones de potencia solo fundamentales y obtener datos empíricos para comparar las lecturas tradicionales de medidores P, Q y S con las lecturas IEEE 1459 de P1, Q1 y S1, que serían componente armónico fundamental de los consumidores diversos. Durante el periodo de recolección de datos del proyecto, se instaló varios cientos de medidores KB2C en sitios con un servicio delta de 480 voltios. Medidores KB2C pueden medir tanto la potencia como la potencia armónica fundamental por separado, y esta capacidad se utilizó para obtener datos adicionales sobre las diferencias entre las mediciones P y P1. Estos medidores KB2C proporcionan un tercer conjunto de comparaciones entre P y mediciones P1. La mayoría de los medidores inteligentes modernos, esencialmente los medidores digitales con capacidad de comunicación, contienen un procesador de señal digital DSP para metrología y uno o más procesadores adicionales para manejo de las funciones de mediciones, comunicaciones y seguridad. Estos medidores HIP se le aplicaron pues algunas modificaciones para adecuarlos a clientes monofásicos residenciales y así como a medidores trifásicos para cargas industriales. Se instalaron medidores HIP en 4 sitios residenciales para evaluar los impactos de facturación del uso de componentes de medida fundamentales y 9 sitios industriales que probablemente tengan cargas no lineales. Bueno, continuando. Estas pruebas se hacen para comparar la tecnología de la medida actual con la nueva propuesta por la IEEE 1459. Se pretende comparar el impacto, las diversas dudas que surgen al probar un nuevo sistema de medición. Entonces, para esto se instalan durante un año ambos tipos de medidores y se recogen sus resultados y se hacen la comparación entre la energía activa registrada por ambos medidores. También se comparan la energía activa con la energía activa fundamental. Eso registrado en los diferentes meses del año, pues que se toma, del tiempo en que se toman estos valores. También se comparan la energía reactiva. En este caso, pues tenemos tres: la de Bodianu, la de Fries y la reactiva fundamental. También trabajamos con la potencia aparente. Los medidores se instalaron en algunos sitios estratégicos, pues se trataron de buscar donde hubiera unas cargas no lineales. El proyecto, como fue llevado a cabo en Canadá, se, se instalaron los medidores en las siguientes ciudades: en Vancouver, en Burnaby y en Rismos. Como dije anteriormente, fueron seleccionados porque tenían algunas cargas no lineales y unos niveles de distorsión, igualmente con los medidores residenciales. Estos fueron sometidos a las siguientes pruebas: la comparación entre la energía activa registrada por los medidores y la energía, pues por ambos medidores. Se realizó la comparación de la energía activa y la energía fundamental, registrada también por ambos medidores, y la proporción que tenía la energía reactiva con la energía reactiva fundamental, la energía reactiva de Fries con la energía reactiva fundamental, y la relación de la potencia aparente o la energía aparente o de dimensionamiento con la aparente fundamental. Los medidores GKB2C. De estos medidores que fueron instalados, se puede obtener lecturas de registro de potencia y potencia activa fundamental
para aproximadamente 50 medidores. Estos se han instalado durante más de 6 semanas. Se hizo una comparación entre las lecturas de registro de los medidores en kilowatts. Varios de estos medidores registraron bajo consumo, menores a 500 kilowatts hora, y fueron excluidos pues, por su bajo consumo. De los 42 medidores restantes, uno tenía una lectura de registro de potencia activa 2.6% más baja que la lectura de la potencia activa fundamental. Y los 8 tuvieron diferencias entre P y entre la potencia activa y la potencia activa fundamental superiores al 0.5%. 5 generaban poder armónico y 3 lo absorbían. Como lo podemos ver en la gráfica, acá vemos los 5 que generaban el poder armónico y los 3 que lo están absorbiendo. Los resultados del proyecto. Bueno, el proyecto fue un poco controversial porque no lo aceptaban como, o no creían que tenía las pruebas suficientes para llevarse a cabo o para plantearse como algo real. Entonces, con los resultados de este proyecto se dieron cuenta que es posible que la tecnología de medición actual sí filtrara componentes armónicos de la energía que estaba midiendo. Y con los nuevos medidores HIP que usaron con la definición IEEE 1459, pues se dieron cuenta que sí, en realidad estaban filtrando los excesos armónicos. Se dieron cuenta que estos equipos se pueden usar para probar la capacidad de filtrado en los medidores. Y en la parte residencial se hizo esta prueba durante un año y durante varios meses demostraron que sí funcionaban y sí funcionaba lo que se tenía que ver, que era la filtración de los armónicos. El problema también se debe al cambio de los medidores, que al cambiar los medidores se debe tener una inversión, pues la inversión la tiene que hacer la empresa. Y estos armónicos y esta potencia reactiva que están generando algunos sitios no tienen las suficientes o no es lo suficientemente grande en costos como para que la empresa invierta en ellos y prefieren pues dejarlos así. El segundo paper que vamos a trabajar es el de compensador activo. La norma IEEE 1459 apareció en el año 2000. Esta establece nuevas definiciones de las medidas de diversas potencias eléctricas bajo condiciones sinusoidales, no sinusoidales, desequilibradas y equilibradas. Esta norma considera que un sistema es eficiente solo cuando tenga presente potencia activa fundamental de secuencia directa. Para el diseño de un compensador activo se utilizan las tensiones de secuencia directa en un punto de conexión común para referencia en el cálculo de corrientes de compensación del sistema. La IEEE 1459 se basa en definiciones de potencia efectiva de Buchholz y en su descomposición encontramos valores de tensión eficiente y corriente efectiva que se descomponen de sus términos fundamentales y armónicos. Así, la potencia efectiva presenta un conjunto de todos los fenómenos físicos que se producen en un sistema eléctrico. Siguiente. El objetivo fundamental de un compensador activo es mejorar la eficiencia de un sistema eléctrico al que está conectado. Para esto tiene dos modos de trabajo. El primer modo es factor de potencia unitario, en el que el compensador intenta que las corrientes anteriores al punto común de conexión se comporten de una manera sinusoidal y de esta forma hacer que la carga se vuelva netamente resistiva o que tenga un comportamiento resistivo. El segundo modo es la absorción de corriente sinusoidal. El compensador activo en este modo no tiene en cuenta la forma de la corriente en el punto común de conexión, pero trata que las corrientes sean sinusoidales equilibradas y de frecuencia fundamental. Descripción del sistema de compensación. El compensador activo deberá conseguir que el conjunto formado por la carga y el propio compensador consuman únicamente la corriente activa fundamental de secuencia directa, de forma que el conjunto se comporte como un sistema de máxima eficiencia. Entonces, como podemos ver en el gráfico, ellos toman una corriente de referencia, miden la corriente en la carga trifásica, hay un análisis que es el cálculo de compensador y error del modulador, inyectan esas señales de conmutación al inversor trifásico y se repite la secuencia. ¿Le puedes dar el siguiente? Bueno, en más detalle,
necesitamos obtener las corrientes de referencia, como lo dijo la compañera anteriormente. También recordando que la única potencia que hace trabajo es la componente fundamental de secuencia directa. Y también para calcular esa componente necesitamos la corriente de secuencia directa fundamental. El cálculo de esta potencia se debe calcular en las tensiones del PCC y las corrientes de carga a la frecuencia fundamental. Se le aplica la transformada de Fourier para que el armónico fundamental en cada una de las fases y luego se aplica el teorema de Fortescue para obtener las componentes simétricas. Es necesario conocer las corrientes de referencia del sistema. Para esto se define la admitancia equivalente por fase, G. Esta representa la admitancia de una resistencia que consume la misma potencia activa fundamental de secuencia directa que por fase en la carga. Bueno, el regulador de corriente. Luego de obtener las corrientes de referencia del lazo de regulación, debe conseguir que las corrientes suministradas por el compensador sigan a las corrientes de referencia. Esto se logra aplicando unas tensiones de la salida del lado de alterna del inversor, que al ser corregidas por las tensiones de línea y por las derivadas de corriente de referencia, consigan que cumplan en todo momento el modelo matemático. Se valen de un modulador 3D, 3B, SBPWM y un modulador SBPWM. Es un método de control de corriente lineal, denominado modulación vectorial espacial. El compensador aplica una modulación SBPWM para un inversor BSI de 3 ramas y barras de C con toma media. Bueno, aquí hay un ejemplo. Entonces, una carga se conecta a una red de distribución trifásica con tensiones distorsionadas en el punto de conexión, cuya componente fundamental es 220 voltios y un armónico de tercer orden, cuya amplitud es el 10% de la amplitud fundamental. La carga de 7 cavidades está formada por 3 rectificadores monofásicos no controlados, uno por cada fase, cada uno alimentado por una carga RL y una carga trifásica lineal desequilibrada. Entonces, como podemos ver en la tabla número 2, tenemos una S de dimensionamiento que es muy diferente a la potencia activa que está consumiendo las cargas. Tenemos una potencia de dimensionamiento de secuencia positiva de primer armónico y tenemos una potencia de dimensionamiento de secuencia positiva. Vemos que la potencia de desequilibrio es bastante alta y también las componentes de distorsión, que es SN, también son bastante altas. La distorsión armónica total del voltaje es aproximadamente 0,1 y la distorsión armónica de la corriente 0,939. Entonces, hay una gran diferencia entre la corriente equivalente y la equivalente del primer armónico. Después de hacer todo el análisis y colocar el compensador, encontramos que en la tabla número 3, después de compensar el sistema, la potencia de dimensionamiento es casi igual a la potencia activa, ya que estamos utilizando toda la potencia de los circuitos trifásicos. Se logra ver, también cabe resaltar que los armónicos de la secuencia positiva son casi cero, ahí hay un menos 7,6 bar. La potencia de dimensionamiento de secuencia positiva del primer armónico también es muy bajita, y lo mismo la SN, que representa las distorsiones del sistema. La distorsión armónica bajó bastante, la del voltaje no es transformación constante, pero la de corriente bajó a 0,035 y el factor de potencia de la secuencia positiva es casi igual al factor de potencia de la carga. Y en el anterior ejemplo el factor de potencia era 0,6 y quedó corregido a 0,99. En los gráficos de las corrientes se logra observar cuáles eran las corrientes del sistema cuando el filtro actúa, cómo se convierten en corrientes sinusoidales y la corriente del neutro disminuye hasta ser cero.